Bueno, ya estamos la mayoría en clase. Hola a todos nuevamente. Esta es nuestra última clase antes del receso de la facultad, escolar de la facultad. Por tanto, en las próximas 2 semanas no tendremos clase. En la siguiente sí, retomaremos nuestro ciclo de conferencias internacionales el subsiguiente miércoles, o sea, el primer miércoles después del terminado el receso. Como es costumbre, en esta maestría, hoy tenemos un conferencista de la mayor importancia en el mundo procesal colombiano. Estoy hablando de Gabriel Hernández Villarreal, que es un exalumno de esta maestría que cursó siendo profesor titular de Derecho Procesal, además director del Departamento de Derecho Procesal, en la universidad, creo yo, más prestigiosa y más antigua de Colombia, que es la Universidad del Rosario, situada en el corazón del centro viejo de la ciudad de Bogotá. Universidad de la cual fue decano, y que a raíz de nuestra amistad y de su acercamiento a las ideas que se postulan en esta maestría, fungió durante muchos años como presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal en su capítulo Colombia. Desde allí hizo muy buena actividad, participó en un montón de reuniones colombianas, las propias que maneja el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, que es en definitiva la réplica del colombiano en la ciudad de Panamá. Y el otro día, hace muy poco tiempo, en algún momento de esos que estuve compareciendo en un Zoom, en un encuentro colombiano, escuché a Gabriel Hernández una magnífica conferencia sobre el tema del proceso civil adversarial. Es decir, la palabra adversarial, que está tan de moda cuando hablamos del proceso penal, él la ha trasladado al proceso civil, que es donde nació, donde nunca debió salir, sin embargo no aparece como tal en todos los códigos de América Latina. Mi querido Gabriel, te doy la más bien cordial bienvenida. Esta es tu casa, es tu maestría, sabes el afecto que te tenemos. Quiero que tenés ahora un grupo de 4 cortes. Hay 3 cortes que trabajan en Rosario y una en la ciudad de Neuquén, llevada a cabo por el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Neuquén. Y en las de Rosario tenés gente que viene desde México a Tierra del Fuego de casi todos los países. Así que te doy ya sabes cómo es esto. Te doy la más cordial bienvenida, con el afecto de siempre te recibimos y queremos escucharte. Tenés tu tiempo libre de hablar solito vos hasta las 19 horas argentinas, son ahora las 18, 1 hora por delante. Bienvenido y adelante, Gabriel. Perfecto, doctor Adolfo, muchísimas gracias. Muy buena tarde para usted. Muchísimos encuentros hemos sostenido nosotros alrededor de temas del derecho procesal, pero este es uno de los más gratos para mí, porque tener el privilegio de dirigirme a los estudiantes de la maestría que usted dirige con tanto acierto en Rosario, pues definitivamente es algo que se convierte en todo un honor. Igualmente estoy muy complacido, como lo acabo de indicar, no solo de poder saludar y compartir con mi maestro, sino con todos ustedes, los integrantes de dicho cuerpo de estudios. Como ya lo anunció el doctor Adolfo, el tema que nos concita en el día de hoy es el del proceso civil adversarial. Y para decirlo de entrada, la tesis que he venido sosteniendo de antaño es la de que, en efecto, es posible implementar un modelo de juzgamiento de corte adversarial para lo civil equivalente a lo que en el campo penal es el acusatorio. Ahora bien, cuando uno hace una afirmación o postula una tesis, tiene que dar cuenta de ella. Y en ese sentido, con el ánimo de poder acreditar lo que acabo de expresar, entonces yo voy a escindir la intervención de la tarde de hoy en 8 puntos. De esos 8 puntos, 7 son referidos a cuestiones conceptuales, dogmáticas, y el último es una especie de resumen o conclusión de lo expresado. Primer punto. ¿Qué es una ideología? Porque resulta relevante para los fines que perseguimos nosotros en el desarrollo de esta charla. ¿Qué es una ideología?
Existen múltiples definiciones sobre el particular. Existe una clásica desde la perspectiva marxista que lo identifica como una falsa conciencia de la realidad, pero yo voy a trabajar con una que dice que la ideología es la implementación de conceptos o fundamentos de pensamientos desde la que se realiza una acción, en este caso, una acción jurídica. Desde esa perspectiva, la ideología adversarial es común a todas las ramas del derecho. Y tan es así que en la experiencia norteamericana, por ejemplo, el proceso civil y el proceso penal resultan muy similares en la medida en que tienen una análoga bipartición del procedimiento en una fase que es pre-trial y otra que ya es propiamente trial, que tiene la connotación de ser oral y concentrada. Igualmente, la law evidence que se maneja en estos dos procesos en la experiencia norteamericana, tanto en el civil como en el penal, es idéntica. Tan es así que las reglas de asunción de las pruebas y lo concerniente a los métodos de interrogación de las partes, de los testigos y de los expertos es en lo fundamental idéntico. Segundo punto, ¿existe una unidad del derecho procesal? Este no es un interrogante baladí ni mucho menos, porque para que se pueda aplicar un modelo de connotación dispositiva a los procesos no penales, equivalente al modelo acusatorio que impera en los procesos penales, pues es indispensable definir previamente si es factible o no predicar la unidad del derecho procesal. Sobre el particular existen dos conocidas teorías. Una que es la diversificadora o pluralista, que estima que deben y que hay tantos estatutos procesales cuantas ramas del derecho se gobiernan con ellos. Por ejemplo, un estatuto procesal para los asuntos contencioso administrativo, uno para los asuntos del derecho laboral, uno para los asuntos civiles, y así podríamos seguir escindiendo multiplicidad de ellos. Por oposición a esta teoría encontramos la unitaria, uno de cuyos más preclaros expositores desde hace más de 6 décadas fue Eduardo B. Carlos, quien se valió de una expresión metafórica muy relevante para efectos incluso de mnemotecnia, porque es muy fácil recordar su expresión, e indicó que el proceso tiene o constituye, el derecho procesal constituye un tronco común que va subiendo y que en algún momento se expande a través de sus ramas. Nosotros las llamaríamos especialidades jurisdiccionales o disciplinas del derecho. Y esa circunstancia, la de ser el derecho procesal, ese tronco común, es lo que da Paulo para predicar la existencia de una unidad de legislación procesal como fin último. A partir de ahí, considero que aunque en lo civil no interviene el poder punitivo del Estado, nada impide, que se aplique a este modelo de litigación también esa concepción adversarial que es propia de los asuntos que se rigen de la perspectiva de lo penal. Tercer punto, ¿qué es un sistema procesal? Al igual que con la ideología, también podríamos encontrar pluralidad de definiciones. A mí particularmente siempre me ha cautivado la del doctor Gustavo Calviño, me parece que es muy precisa, muy técnica, y de acuerdo con su criterio, un sistema procesal es un modelo de juzgamiento. Es una forma de enjuiciar que adopta una determinada sociedad y a partir de la cual se desgajan todas sus demás instituciones de estirpe jurídico, como es apenas natural. Esos sistemas procesales son los que orientan a su vez la concepción que de un proceso se tiene en un determinado país. Y esa concepción a su vez es la que da pie para que de allí se sigan desgajando las reglas técnicas de la actividad de procesar y los principios del procedimiento.
Eso es lo que explica entonces esa pluralidad de principios del proceso que algunos países contemplan, o de principios del procedimiento o reglas de técnicas de la actividad procesal que tienen otros. Lo que explica esa circunstancia es el sistema procesal que adoptaron ellos para estructurar todo su funcionamiento de la administración de justicia. Cuarto punto, ¿cuántos sistemas procesales existen? Desde luego, en general se habla del dispositivo y del inquisitivo. No obstante, un pensador muy reputado en estas lides, como es Mirjam Damasca, hace una recategorización de ellos, porque dice que no existe en rigor un sistema procesal químicamente puro. Y al no existir un sistema procesal químicamente puro, él propone, como ya lo dije, una recategorización entre sistemas jerárquicos y sistemas coordinados, cuya organización o estructura depende de la manera como se distribuya la autoridad en los lugares donde se originen dichos sistemas. El eje central que distingue uno u otro sistema radica fundamentalmente en los siguientes aspectos: en los roles que asumen los sujetos procesales que intervienen en el marco de una causa judicial. En particular, principalmente, pero no exclusivamente, en los que tienen que ver con las prerrogativas del juzgador en cuanto a sus poderes, deberes, por un lado, y por el otro, en lo que concierne a las cargas que deben desplegar las partes referidas a lo que es materia de litigio, a la aportación del material probatorio y a la investigación. De suerte tal que, dependiendo de la manera como esos poderes y facultades se vayan otorgando, podremos predicar entonces que estamos en presencia de un sistema procesal de corte dispositivo o, por lo contrario, de índole inquisitorio. A su vez, esos sistemas procesales forman parte de una concepción mucho más omnicomprensiva, una concepción más amplia, que es un macrosistema. Macrosistema que, cuando responde al democrático y en consecuencia al republicano, privilegia la libertad individual, fomenta la independencia de los poderes y propicia un adecuado intercontrol entre ellos en virtud de ese ejercicio dinámico de los pesos y contrapesos. Quinto, la epistemología como elemento diferenciador de los sistemas procesales. No obstante lo que acabo de decir, en el sentido de que, conforme lo mencioné, lo que diferencia un sistema procesal del otro son las circunstancias que ya mencioné. Para ser más preciso aún, es la epistemología la que en últimas marca los elementos que permiten distinguir con mayor nitidez a alguno de los dos aludidos sistemas. Y es así porque cada uno de ellos tiene una visión, una perspectiva diferente en torno a lo que tiene que ver con el régimen probatorio, con el concepto de verdad, con el rol del juez, con el fin que persigue el proceso. Por ejemplo, en relación con este último enunciado, el fin que persigue el proceso, para quienes comparten la ideología que impregna ese sistema de juzgamiento de corte inquisitivo, y como lo sabemos todos, hemos sido los alumnos del doctor Adolfo Alvarado, el proceso es un medio de investigación de la verdad real o material. Y tiene que ser de la verdad real o material desde esa arista, porque si en el proceso no se obtiene la verdad material de lo acaecido, entonces la sentencia que se profiera no será justa, y al no ser justa, no se logra el cometido de la paz y la armonía social. En cambio, para los dispositivistas, y acudiendo a esa clásica definición del doctor Adolfo, el proceso no es lo que acabamos de escuchar. El proceso es el método de debate pacífico dialéctico
que enfrenta a los desiguales por su naturaleza, un perfecto plano de igualdad jurídica, ante una autoridad que debe reunir unos atributos: la imparcialidad, la independencia, y que desde luego, investida de esa autoridad, pues procederá a resolver de manera heterocompositiva el respectivo litigio. Desde la visión de los dispositivistas, no se desdeña la verdad. Se trabaja con una mucho más modesta, pero desde luego más susceptible de ser encontrada en el día a día en la práctica forense, que es la verdad, eso, forense, la que surge del proceso y que es el resultado de ese debate dialéctico que se ha suscitado entre los contendientes judiciales. Veamos, en sexto lugar, el enfoque epistemológico de los distintos conceptos de verdad, porque está íntimamente vinculado con lo que acabo de mencionar, con esas diferencias que marcan un sistema de juzgamiento entre lo dispositivo y lo inquisitivo. En virtud de esas diferencias epistemológicas acerca de los distintos conceptos de verdad, encontramos que en el modelo adversarial, las verdades son de carácter funcional y constructivo, por oposición a lo que sucede en el modelo o sistema de juzgamiento de estirpe inquisitivo, porque lo que allí impera es el criterio de adecuación. ¿Y qué es ese criterio de adecuación? Desde la perspectiva de ellos, la plena coincidencia entre los hechos que se discuten y el pasado que se intenta reconstruir, reproducir, traer al universo, al microcosmos del proceso. Como los sistemas dispositivo o inquisitivo son los que a su vez se erigen en las matrices de esas corrientes del derecho procesal identificadas como activista de un lado y garantista del otro, pues para la corriente activista, cuyo venero, repito, es el sistema de juzgamiento de índole inquisitorio, el concepto de verdad por el que han tomado partido es un concepto de verdad dura. Concepto de verdad dura que los lleva a concebir al mundo, y más específicamente al mundo del proceso, no por categorías para efectuar la cabal comprensión, es decir, no desde la perspectiva de lo ético, de lo religioso, de lo estético, sino desde el plano aristotélico tomista, que es el que defiende el concepto de verdad como criterio de identidad o de adecuación. Esa toma de posición de la verdad desde una perspectiva dura, que refleja una especie de realismo ingenuo, se ajusta a lo que la tratadista española Marina Gascón ha identificado como el objetivismo crítico. Y en virtud de ese objetivismo crítico, lo que se hace es suponer la existencia de un mundo independiente, externo al observador humano, y en el que la verdad depende de un criterio de correspondencia entre lo que está fuera y aquello que se descubre. Desde esa visión, sabemos todos, en la verdad, como está fuera del sujeto que conoce, pues es susceptible de ser descubierta. Y el propósito del proceso es justamente eso, arribar a esa verdad, acudiendo para el efecto a una metodología que se sigue de acuerdo con el diseño que haya establecido el respectivo legislador. Empero, frente a ese criterio de objetivismo crítico, existe otro, igualmente epistemológico, que es el constructivista, que, repito, como ya lo dije hace un momento, es propio de quienes tenemos una visión de un sistema de juzgamiento dispositivo,
Y con base en ese criterio epistemológico constructivista, la verdad se deriva es de esquemas de pensamiento y de juicios de valor. Y la prueba en este contexto tiene una finalidad persuasiva, por lo que se predica es de los enunciados y no de los hechos. O expresado de otro modo, como la verdad tiene es una finalidad persuasiva, entonces, en rigor, lo que se discute en el marco de un proceso y lo que se pretende reproducir dentro de las circunstancias limitadas que éste ofrece, no son los hechos tal cual como ocurrieron en la realidad, sino dar cuenta de las afirmaciones que hacen las partes acerca de la manera como dicen ellas que ocurrieron tales hechos. En lo adversarial, la verdad, por oposición a lo inquisitivo, no es algo a lo que se arriba, no es algo que se descubre. La verdad es el consenso que tenemos en torno a. Dos mitades de verdades hacen una verdad para el proceso. Claro, la mitad de verdad que lleva a juicio el pretendiente y la otra mitad que enarbola el resistente. Pero es el consenso, repito, y no el descubrimiento de la verdad con lo que se trabaja. Por esa razón, para quienes defendemos la posibilidad de implementar un modelo de juzgamiento adversarial, técnicamente yo debería decir adversativo, para ser más castizo y a tono con el lenguaje español. Y desde esa perspectiva, repito, la verdad no corresponde a la adecuación o identidad plena del enunciado lingüístico con el mundo. El doctor Adolfo Alvarado, en esa última conferencia a la que él se refirió al inicio de esta sesión, dijo que realmente es mejor hablar, y cuando hablamos de verdad, de búsqueda de ella, y no tanto de verdad propiamente dicha. Porque, de acuerdo con él, y coincido en eso, para el derecho los valores son otros, como la paz, pero no la verdad, porque la verdad es un valor relativo. Tan es así que existen múltiples criterios de verdad. Existen criterios de verdad semánticos, existen criterios de verdad coherentes o sintácticos, existen criterios de verdad pragmáticos. Por ejemplo, para el realismo norteamericano, defendido fundamentalmente por William James y Oliver Wendell Holmes, la verdad que ellos defienden tiene relaciones con su justificación y utilidad. Tan es así que William James afirma que si para una persona sus creencias son las reglas para actuar, y si comportándose de determinada manera algo les funciona, entonces ese algo es verdad para esa persona. Y desde la mirada de Holmes, él dice algo que puede resultar, espero que no se vaya a ofender aquí nadie, porque no vengo ni me faltaba a incomodarlos con sus respectivas creencias, que me limito a reproducir el pensamiento de un jurista. Dice Oliver Wendell Holmes sobre el punto que estamos tocando, que la razón por la que los seres humanos creen en Dios es porque la experiencia les ha enseñado que ello les reporta un beneficio. Y dejan de creer en Dios cuando tal creencia ha dejado de ser rentable. Por supuesto, cada quien en su fuero interno y respetando las creencias, pensará lo que estime pertinente. Si traje a colación el recuento de lo que dijo Holmes, no era para ofender a nadie, sino para ratificar la postura acerca de que la verdad es un valor relativo, y que siendo un valor relativo no se puede ella erigir en la razón de ser de un proceso. Séptimo punto. ¿Debe parcializarse el juez en favor de la verdad? Traigo a colación este punto
porque sobre todo para quienes sean estudiantes colombianos de las cohortes que están aquí presentes, pues de seguro tienen fresco en su memoria las enseñanzas, los postulados, las directrices que nuestra Corte Constitucional ha impartido sobre el tópico. Es paradigmática la sentencia T-264 del 2 de abril de 2009, en la que se dijo literalmente lo que voy a leer. El juez debe parcializarse en favor de la verdad, manteniendo en hiesta e incólume su imparcialidad en la aplicación de la ley sustancial al caso concreto. El decreto oficioso de pruebas en materia civil es un verdadero deber legal. El funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, uno, le surja la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia. Aquí hago un paréntesis. Me parece muy extraño porque para eso está precisamente el concepto de carga de la prueba. Cierro. 2, la ley le marque un derrotero a seguir. 3, existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material. Esto, que incluso ya ha trascendido las fronteras patrias, porque es objeto de discusión, de debate, de análisis, en escenarios, desde luego, principalmente de índole académico, envuelve lo que en el lenguaje se conoce como un oxímoron. Un oxímoron es una expresión que contiene enunciados contrarios, como cuando se dice que un pez puede ser puntiagudo y a su vez chato. Decir que un juez, que por antonomasia debe ser imparcial, a su vez debe ser parcial, así sea haciendo referencia a un valor abstracto como en teoría es la verdad, resulta simplemente a apelar a un recurso retórico que se gana de inmediato el aplauso del público, pero que no responde a lo que es la realidad de los hechos. Decir que un juez puede parcializarse en favor de la verdad genera además otra serie de dificultades. La primera de ellas, la que ustedes seguramente están pensando, que a favor de cuál verdad ha de parcializarse el juez, de la verdad del demandante o de la verdad del demandado. Y una vez que se ha parcializado por una u otra verdad, pues vía decreto oficioso de pruebas va a tratar de corroborar que esa verdad por la que él tomó partido en efecto correspondía a la atinada. Pero hay un elemento adicional, y es, y si el juez debe parcializarse en favor de la verdad, alguien me puede decir, no, Gabriel, pero es que usted está aquí llevando un concepto que no se compadece con la realidad, porque es que el juez no se parcializa en favor ni de la verdad del demandante ni del demandado. El juez se parcializa en favor de la verdad en abstracto. Pero si así es, entonces volvemos a la misma observación. Si un juez se parcializa en favor de una verdad en abstracto, quiere decir que él tiene su propia teoría del caso. Y esa teoría del caso es un atributo que tienen las partes, los contendientes, pero el juzgador no puede tener su propia teoría del caso. De hecho, en el campo penal y dentro del sistema de juzgamiento acusatorio, al juez se le proscribe que decrete pruebas de oficio, porque si decreta pruebas de oficio, quiere decir que lo que busca es sacar adelante la teoría del caso que ya se formó. ¿Cómo es posible, entonces, que en los asuntos penales el juez no pueda tener su propia teoría del caso y como resultado de ello no pueda decretar pruebas de oficio? Pero en los procesos civiles que hoy en día nos juzgan, bajo esa perspectiva inquisitorial, ellos sí sea factible. Bueno, alguien me va a decir, pero Gabriel, es que eso es muy sencillo. Es que eso es consecuencia de que en penal se presume la inocencia. Y como se presume la inocencia, por eso es que resulta razonable, plausible, que se hable de teoría del caso, que en los sistemas que acogieron la forma de juzgamiento acusatorio no se puedan decretar pruebas de oficio. Pero frente a ese argumento,
pues hago la réplica diciendo, ¿y es que acaso en los procesos no penales, prefiero utilizar la expresión no penales para no circunscribirlos solo a lo civil, porque dentro de los no penales, pues también está familia, laboral, en fin, muchos ámbitos más. ¿Y es que acaso en los procesos no penales no impera también el principio de presunción de inocencia? ¿Es que acaso en un proceso, ahora sí me va a circunscribir a lo civil, por ejemplo, cuando el demandado concurre a este, lo hace bajo la presunción de que las pretensiones que formula el actor en su contra son ciertas y es el demandado entonces el que goza de esa circunstancia en perjuicio de sus intereses? Yo no creo. Yo no creo que en un proceso, cualquiera que sea, el demandado llegue al mismo bajo la presunción de que lo que reclama el demandante radica en su cabeza. Ni siquiera podría uno decir que en lo civil, que en los procesos ejecutivos, porque aunque en el ejecutivo se presume que el derecho que alega el actor es cierto, aún así el demandado puede desvirtuar esa presunción mediante la postulación de una innumerable cantidad de sesiones de mérito. Entonces no me resulta plausible, razonable, colegir que en penal el juez no pueda decretar pruebas de oficio por las circunstancias ya mencionadas, pero que en lo civil sí pueda hacerlo. Máxime teniendo en cuenta lo que es igualmente conocido por todos. ¿Qué racionalidad se esconde detrás del hecho de que mientras esos bienes jurídicamente tutelados en el campo penal son los de mayor impacto, los de mayor trascendencia, la vida, la libertad, la honra, traen consigo el que el juez no pueda decretar pruebas de oficio? En los asuntos, en los procesos no penales, el juez sí está compelido a hacerlo. Me parece ahí que hay definitivamente una incoherencia de la cual todavía no ha podido dar cabal respuesta el sistema inquisitivo y por esa vía quienes están alineados con él a través de la corriente ya mencionada del activismo. Para quienes prohijamos la implantación de un modelo adversarial para lo civil, la legitimidad de la sentencia que allí se profiera no surge de la consecución de la verdad real o material, sino del irrestricto respeto a los procedimientos que se sigan para arribar a la decisión judicial que allí se emita. De hecho, eso es lo que sucede todos los días en aquellos países, principalmente anglosajones, en los que impera lo adversarial, lo civil o lo acusatorio en lo penal por encima del inquisitorio. Y sin embargo, yo no estoy escuchando, puede ser que esté desinformado, que haya permanentes levantamientos, críticas acerca de la legitimidad que día a día los jueces profieren en relación con las sentencias dictadas con fundamento en esos sistemas de juzgamiento, repito, de índole adversarial o acusatorio. Y es que cambiando lo que haya que cambiar y por supuesto guardando las proporciones, esa teoría del caso a la que se hace referencia en lo penal prácticamente equivale, repito, cambiando lo que haya que cambiar, a lo que es el tema de la prueba en los asuntos no penales. Porque en virtud de la teoría del caso, ella se erige en la estructura real del proceso. ¿Y por qué se erige en la estructura real del proceso? Porque es ahí donde se explicita qué hechos son los que se han de llevar al conocimiento del juez. Pues mutatis mutandi es lo que sucede de antaño en los asuntos no penales con el tema de la prueba. Mientras el objeto de la prueba es toda aquella circunstancia susceptible de demostración, el tema de la prueba se circunscribe a los hechos pertinentes, concretos, específicos. Hay en consecuencia ahí un encuentro, una simbiosis entre la denominada teoría del caso en lo penal y el tema de la prueba en los asuntos no penales. Para justificar
el decreto oficioso de pruebas, y conforme lo leí del extracto de la sentencia que ya mencioné, se invoca entonces la necesidad de acceder a la verdad real o material y el hecho de que, según ya lo indiqué también, el juez se parcialice en favor de esa verdad. Pero ese decreto oficioso de pruebas, que de por sí solo ya pone en entredicho la imparcialidad del juzgador, tiene un aditamento adicional que produce mayor desasosiego, y es que si por lo menos se limitara a ser ejercido por el juez en una determinada oportunidad procesal, y esa oportunidad procesal es en el auto en el que decreta las pruebas, todavía sería, repito, más digerible el asunto. Pero no sucede así, por lo menos desde la experiencia colombiana, y con base en los mandatos de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, las limitaciones que tiene el juez en materia, o mejor aún, las limitaciones que tienen las partes en materia de solicitud de pruebas, no se les aplican al juez, no se le extrapolan al juez. El juez puede decretar y debe decretar pruebas de oficio, no solo en esas precisas oportunidades de que pueden hacerlo las partes, sino en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia. Y entonces un juez puede decretar de oficio 1, 2, 3 veces las que considere pertinentes. Y cuando lo hace, inmediatamente uno se pregunta, a ver, si uno de los atributos de los que debe gozar un juez para que tenga tal connotación es el de ser independiente, y si la independencia significa que él no está en subordinación con las partes, pero además debe tener otro atributo, y es el de ser imparcial, y si la imparcialidad trae consigo el que el juez no tiene un especial interés en las resultas del caso. Cuando el juez de nuestro proceso decreta varias veces pruebas de oficio, pues inmediatamente lo que subyace en el ambiente es la sensación de que sí tiene un interés específico en las resultas del caso. Y si sí tiene un interés específico en dichas resultas, entonces ha dejado comprometida su imparcialidad. Porque repito, aunque yo no lo comparto, todavía lo aceptaría si el juez decretara pruebas de oficio en un solo momento, en el momento en que decreta las demás pruebas, pero que lo esté haciendo varias veces, lo que denota es un claro interés porque salga avante la causa por la cual él ya tomó partido, es decir, porque triunfe la verdad por la que, conforme al fallo que glosé hace un momento, ha de inclinarse, pues, en un caso específico. Desde luego, hay asuntos, situaciones no deseadas por el derecho, que podrían eventualmente suplirse con una actividad un poquito más proactiva por el juzgador. Pero esas circunstancias tienen la connotación de ser excepciones. Todos sabemos que toda regla a su vez tiene una excepción, pero la excepción nunca puede fundar la regla. Lo que se ha hecho en este tipo de sistemas procesales como los nuestros es a partir de la regla, perdónenme, a partir de la excepción, generar y estructurar la regla. Y eso es controvertir el orden lógico de las cosas. Para ir entrando ya en la fase final, y según lo anuncié, veamos ahora algunas de las conclusiones que quiero compartir con ustedes sobre este punto. Claro, como se desprende de lo dicho hasta ahora, la implementación de un proceso adversarial para asuntos no penales no tiene nada de extraordinario, de exótico, ni siquiera de novedoso. Bien lo dijo el doctor Adolfo al inicio de la sesión de hoy. Es volver a lo que antaño existía. No tiene nada de novedoso. Y en los tiempos que corren, mucho menos, porque varias
de las legislaciones de nuestros respectivos países ya han consagrado el equivalente al proceso civil, pero en el campo penal, y lo han hecho bajo la modalidad de juzgamiento de corte acusatorio. Segunda conclusión, absolutamente en ningún proceso la búsqueda de la verdad real o material puede ser el valor y fin único de este. Si así fuera, y desde luego que no lo es, no podrían existir entonces reglas de exclusión de las pruebas. Y no solo no podrían existir reglas de exclusión de las pruebas, sino que tampoco podrían implementarse esas políticas de eficiencia, que muchas veces no es de eficientismo, que adoptan los respectivos gobiernos, en virtud de las cuales se crean unos diseños normativos que permiten a los juzgadores descargar infinidad de asuntos a su cargo, acudiendo a figuras como las que en Colombia llamamos el desistimiento tácito, o esas perenciones que aún subsisten en otros países. En el nuestro también, solo que eufemísticamente le dieron el nombre también de desistimiento. Y naturalmente tampoco podrían existir, si el fin del proceso fuera la búsqueda de la verdad real o material, podrían existir esas figuras del allanamiento o del desistimiento, ni podrían existir las prescripciones, ni las caducidades, ni podrían existir esas normas que nos dicen que si el demandado en un determinado asunto no contesta la demanda, entonces eso da pie para que de inmediato se emita sentencia en su contra. Porque estamos tomando una sentencia que no está recogiendo la verdad de lo acaecido, que simplemente está emitiéndose a partir de una conducta procesal, pero que está dejando de lado esa orientación trascendental que se da desde la perspectiva de los regímenes que han adoptado al sistema procesal inquisitorio como fundamento de toda su estructuración judicial. En tercer lugar, en el proceso o en el modelo adversarial civil, si se llega a implementar, no podríamos seguir hablando de criterios de verdad como criterios de adecuación o identidad, de ese objetivismo crítico del que habla Marina Gascón y al cual ya hice referencia. Y no podríamos seguir haciéndolo, porque eso implicaría subir el estándar probatorio. Si nosotros trabajamos, como estamos trabajando hoy en día, con un modelo o un criterio epistemológico de verdad que corresponde al de adecuación a identidad entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer y la realidad de lo acaecido. Eso significa igualmente que el estándar de prueba tiene que ser mucho más alto. Tiene que ser incluso más alto que en penal. En penal es más allá de toda duda razonable, pero aquí tiene que ser más allá de toda duda. Es la perfecta identidad o adecuación, el ensamble entre lo que ocurrió y la sentencia que recoge previa recaudo de las pruebas, previa evacuación de las pruebas, eso que se dice que sucedió. En consecuencia, si lo que se pretende es que mañana o pasado mañana se llegara a implementar un modelo de juzgamiento adversarial para los asuntos no penales, repito, definitivamente el criterio epistemológico no podría ser en ningún caso el de adecuación o de identidad con el que se viene trabajando. Habría que acudir a uno, una vez más modesto, más precario, pero desde luego más sensato, y es el de la probabilidad. En cuarto lugar, ya lo han dicho juristas de la talla de Adolfo Alvarado Belloso, de Juan Montero Aroca, de Girolamo Monteleone, entre muchos otros. Y es que nadie está defendiendo a un juez espectador pasivo. Eso es una leyenda negra que nos hacen a los garantistas
enrolados en el sistema de juzgamiento dispositivo, los que difieren de nuestra línea de pensamiento. Pero ninguno de nosotros está defendiendo un juez espectador, un juez inerte, un juez pasivo, sujeto a las componendas de las partes. Eso no es veraz. Entre otras cosas, porque, como bien lo dice el doctor Adolfo Alvarado, uno de los principios del proceso es el de la moralidad del debate. Y si uno de los principios del proceso para nosotros es la moralidad del debate, mal podemos entonces defender que haya un juez pasivo ante ese tipo de inmoralidades, de conductas abyectas, de comportamientos aviesos. Pero así como no defendemos un juez espectador, tampoco estamos de acuerdo con un juez dictador. Defendemos un juez que sea el director del proceso. El director del proceso investido de unos precisos y limitados poderes encaminados a impedir que se transgreda su imparcialidad funcional. El juez, en el modelo de juzgamiento adversarial para los asuntos no penales, no es un juez abúlico, no es un juez apático o indiferente. Es un juez que vela porque se cumplan a cabalidad los procedimientos y en consecuencia su autoridad y su majestuosidad no se menoscaban para nada. De hecho, su rol jamás podrá ser considerado como pasivo o meramente notarial. Otra de las conclusiones que es susceptible extraer de este planteamiento es que nuestras cartas políticas, las de nuestros países, de donde somos oriundos todos nosotros, en primer lugar, no consagran un modelo de juzgamiento inquisitivo. Y en segundo término, cuando hablan de la defensa del orden justo, por ejemplo, fundado en la verdad, no están dando por sentado que esa verdad tenga que ser necesariamente, siempre y en todos los casos, la que corresponda a la verdad real o material. Porque es que en el modelo adversarial también hablamos de verdad y también hay justicia. Desde luego, solo que uno y otro valor no ostentan la cualidad de absolutos que se les atribuye por parte de la visión inquisitiva, sino que están considerados como lo que son, valores relativos y además fundados en unos criterios epistemológicos y en unos estándares de prueba distintos. Y para concluir, adelantándome a las críticas que de seguro encontramos todo el tiempo frente a este tipo de postulados, en el sentido de que el problema con la implementación, o uno de los problemas con la implementación eventual de un modelo de juzgamiento adversarial para asuntos no penales, es que se conculca la igualdad de las partes, porque no todas ellas están en condiciones de, por ejemplo, acudir a los abogados de confianza más preparados, más competentes, ni tampoco pueden acceder a los distintos medios de prueba, porque algunas de ellas pues, resultan onerosos, para tratar de, si no solucionar, porque eso no se soluciona desde la rama judicial, se soluciona desde la rama ejecutiva del poder público con la eficaz asignación de los recursos para eso. Se podría entonces acudir a un costeo de las pruebas o a unos mecanismos que ya de antaño vienen funcionando en el derecho anglosajón, como es la de que esos abogados prestantes, sapientes, competentes, lleven un determinado número de procesos de carácter civil o no penal a través de la figura de lo que se conoce como la litigación pro bono, con lo cual hay un doble beneficio. Para esa parte que no disponía de los medios económicos y en consecuencia no podía contratar a un abogado de esas condiciones, y para dicho abogado que en virtud de esa litigación pro bono puede entonces reducir los impuestos
precisamente en razón a la labor que acabo de mencionar. Pero además, y frente al mencionado costeo, que lo enuncié pero no lo desarrollé, hay que tener en cuenta que se podría, para el litigante que es, el litigante que es económicamente más débil, pensar en que haya una subvención sin que tenga que acudir necesariamente a la figura del amparo de pobreza, o una subvención para el recaudo de pruebas, como las pruebas grafológicas o las pruebas de ADN. Desconozco la realidad de lo que sucede en Argentina, en Perú, en Bolivia, Ecuador, en tantos de los países de los que somos oriundos quienes asistimos a la maestría de la Universidad de la Ciudad de Rosario, pero hablando en lo que atañe a Colombia, aquí, por ejemplo, ya existe, en virtud de lo que ha implementado sobre el particular la Defensoría Pública, una figura que se conoce como la Casa de la Prueba. Desde luego, no tiene la misma infraestructura que tiene la Fiscalía General de la Nación, pero de allí de alguna manera ayuda y es el primer avance para tratar de paliar esas deficiencias en materia de recursos económicos de los que no disponen quienes necesitan a su vez valerse de pruebas para sacar avante sus respectivas posiciones. Esta era simplemente una charla no dirigida con el propósito de hacer catequesis, de venir aquí a ganar adeptos por la causa que uno provija, sino de lo que corresponde en el ámbito de lo académico, es decir, dejar sentadas inquietudes entre el auditorio, a sabiendas de que algunas se compartirán y otras no, pero la única manera de hacer ciencia, sobre todo cuando estamos hablando de ciencias sociales como el derecho, en donde no es factible su explicación en la medida en que no responde a unas leyes causales, sino que a lo sumo es susceptible de interpretación, pues este tipo de foros a los que tenemos el privilegio de asistir, quienes aquí estamos presentes, se erigen en el caldo de cultivo perfecto para a partir de ahí o consolidar nuestras creencias desde la perspectiva que ya tenemos en nuestro fuero interno de lo inquisitivo, o por lo contrario, ir sembrando la simiente de lo que pueda llegar a ser a futuro un modelo civil adversarial bajo los postulados que compartimos los dispositivistas en general y los garantistas en particular. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias a ti, Gabriel Hernández, muchas gracias. Me encantó la conversación de hoy. Me imagino que también los alumnos. Les abro un turno de preguntas. Acá hay jueces presentes que pueden estar tocados porque él ha hablado de una jurisprudencia importante del Tribunal Constitucional de Colombia, además de jueces importantes de Colombia, sin inventarlo, pero bueno, pero ha hablado de una teoría que podría dar pie para que algún juez de los presentes quiera hacer alguna intervención. Les abro una ronda de preguntas. Estamos todavía con tiempo para hacerlo. ¿Ningún colombiano también quiere intervenir acá? Bueno, Gabriel, ha sido fructífero. Ninguna pregunta, más que convincente, me parece a mí, que ha resultado todo esto. Así que te agradezco enormemente. Vas a recibir ahora un diploma certificando que sos profesor invitado de esta maestría. Te lo voy a mandar de inmediato apenas corte. Gracias por tu presencia hoy y hasta pronto y hasta siempre. Gracias a todos. Buenas vacaciones para todos.